Y tres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar y la zona y el momento en el que nos escuchéis, porque este podcast es internacional. De hecho, hoy viajamos a Sevilla, una ciudad cercana y más, bueno, a mi tierra que es Cádiz, y nos vemos con Macarena Expósito Molina. ¿Cómo estás, Macarena? ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches para todo el mundo que nos vea, como has dicho. Nada, muy bien. Lo que pasa es que aquí está haciendo mucha calor. Estamos con el aire acondicionado a tope. Eso también significa que el verano ya está aquí y ya aquí El se va a quedar. verano, el verano que empieza supuestamente esta noche, mañana. Pero ha venido fuerte con una ola de calor que espero que pase pronto, vamos, porque esto es horrible. Y yo no sé cómo tengo tantísima alergia que estoy, vamos, que no paro tampoco. Pero bueno, bueno, hoy venimos a hablar un poquito de Macarena, como bien decía, Macarena Expósito Molina, que ella es escritora, y le damos la bienvenida a mi experiencia como escritor. Ella es una escritora sevillana, como ella bien ha dicho, y pues bueno, ella pues la literatura tiene pues de alguna manera su refugio, ella busca pues dejar una huella al final en el lector y la lectora, como todos los escritores queremos hacer, y ella aparte pues es técnica de educación infantil, le gusta el senderismo, que seguro que te salen muchas ideas haciendo senderismo, ¿no, Macarena? Sí, bastante. Muchos escritos míos están inspirados en la montaña. Yo me suelo llevar junto con la mochila, el agua, el bocadillo, una libreta, el bolígrafo y si surge yo me pongo a escribir, ¿eh? Me Yo, paro y me pongo a escribir. yo siempre digo lo mismo, que las mejores ideas vienen cuando estamos descansando y haciendo lo que nos gusta, ¿no? Descansando o cuando tienes las manitas en jarra aquí puesto en la espalda diciendo, Dios mío, ¿en dónde me he metido? Y ahora en ese momento es cuando te vienen las ideas. Exactamente. Y luego, pues ella también es apasionada pues de las historias que otros cuentan y pues desde pequeñita, ¿no? Porque tú empezaste también a escribir y a leer muy pequeña. Sí, de hecho, digamos que mis mayores influencers, como diríamos hoy en día, han sido mis padres. Son Ujú. y son mis padres. Mi padre, siempre lo diré, nunca me ha contado el cuento de los tres cerditos con 5 añitos. Él me ponía aquí en la pierna suya y él cogía la enciclopedia y se ponía a contarme las historias de los tesoros de Egipto, los tesoros del Titanic, las leyendas, las mitologías. Para mí ha sido mi mayor influencia y mi madre a día de hoy, cuando vamos a alguna feria de libros o algún sitio donde venden libros antiguos, o las típicas novelas antiguas de Bianca, Jasmine, que son así muy Ujú. pequeñitas, Sí, ella sí, es las una conozco. compra. Ella me dice, vuestra herencia serán los libros. Ella tiene en su cuarto una estantería ya de novelas y Ajá. le encanta. Y ella es la que me inculcó, junto con mi padre, el amor por la literatura. Ujú. Está estupendo eso. Eso es fenomenal, porque de alguna manera, pues bueno, ya tenemos referentes en casa, como tú estás bien diciendo. Aparte, pues has ganado, has sido finalista de varios concursos literarios y colaboradora también de diferentes iniciativas culturales, revistas, has ido pasando también por algunos programas, algún diario que también te ha entrevistado y Sí, también eres miembro activo, iba a decir miembra, pero es que suena muy raro, activa de comunidades de escritores, ¿no? sí, actualmente estoy en un taller de escritura que se llama La Cueva del Narrador, que de aquí Ujú, saludo a todos los compañeros, que empezó hace cerca de un año y medio por ahí y la verdad es que somos un equipo, no somos un grupo, digamos, somos equipos porque cada uno de nosotros aportamos mucho a lo que es esa pequeña comunidad que hemos creado, ujú. donde de diferentes autores de diferentes edades, cada taller que hacemos es que aprendes un montón, porque cada uno tenemos algo que aportar y es como digo, es un feedback continuo de aprendizaje y qué mejor regalo que hacer eso entre los compañeros. Sí, 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 totalmente.
¿Y has mencionado el grupo que has dicho que se llama? Cueva de los Narradores. Perfecto, Está es que en Instagram. no quería equivocarme. Cueva de los Narradores. Pues bueno, pues hoy Macarena Expósito acaba de invitar al programa a un montón de gente en la Cueva de los Narradores. Así que los que estén en la cueva allí de los narradores, espero que estén muy a gusto en la cueva. Si alguno ve esta entrevista y quiere comunicarse conmigo, yo, pues bueno, lo pondríamos en la agenda e intentaríamos también entrevistar a esa persona lo antes posible. Y bueno, Esperanza, estamos de enhorabuena porque tenemos aquí una noticia especial que tú debutas en solitario con una novela que se llama Confesiones entre las cumbres. A mí me gustaría que me explicase cómo nace esa novela, cómo es la semilla, si estás en la montaña subiendo un monte muy amplio, muy grande, muy grande, muy grande, para que se te ocurra escribir una novela de pronto y decir tú, voy a escribir una novela que este monte se me está haciendo largo y tuviste mucho tiempo de pensar. ¿Cómo ha sido eso? Pues la verdad que Confesión entre las cumbres para mí es como hacer mi primera novela así en solitario, es como mi mayor regalo, mi mayor oportunidad y como nació porque yo me presenté a un concurso literario, el cual gané, y la editorial se puso en contacto conmigo. Primero hicimos una antología de relatos estilo romántico erótico, pero yo siempre he ido encaminada a lo que es el thriller. Entonces, cuando yo terminé la antología, me propusieron escribir el libro. Y yo soy de las que digo, sea una decisión buena o una decisión errónea, son decisiones que debemos de tomar. Y si sentimos miedo, el miedo siempre es una buena señal de que es algo que tú de verdad quieres hacer, pero como tienes la incertidumbre del resultado, eso es lo que nos frena, pero no te frene, hay que dar un salto de fe. Entonces yo me metí en lo que es escribir el libro. ¿Y cómo nació? Pues nació de esa pasión que tengo por el senderismo, por lo que es la montaña. ¿Y por qué confesiones? Porque cuando hacemos senderismo es lo que hemos comentado. Inconscientemente es cuando más hablamos con nosotros mismos. Cuando en situaciones límite, a lo mejor estamos en la montaña, situaciones límite porque es verdad que yo hago mucho montañismo de alta montaña, estoy federada en montañismo. No son senderos de paseos agradables de 2 kilómetros. Yo soy de las que estoy desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche o desde las 7 hasta las 9, estoy pateando montaña. Hago también ferrata, barranquismo, entonces, claro, estoy metida mucho en el deporte activo de montaña. Y yo creo que donde mejor me conozco y donde mejor me da a conocer ha sido en la montaña. Yo con 18 años, mi primer sueldo que gané trabajando y mi carnet de conducir, yo lo primero que hice fue irme a Cádiz, a la Sierra de Grazalema, que es donde nace el libro. Y me fui sola, ¿eh? Yo me fui sola contra todo pronóstico, yo me fui sola y obviamente ahí engañé un poco a mis padres, que me perdonen, y les dije, mira, que me voy con unas amigas, no me iba con unas amigas, mi madre intuyó algo, pero ya cuando se lo confirmé allí, mi padre, la niña que le va a pasar algo, la niña, y dijo mi madre, si es que la niña es un espíritu libre, se tiene que ir, ¿cómo la vamos a dejar? Y entonces fue allí, haciendo mucho senderismo, perdiéndome en la montaña, perdiéndome por la sierra, porque ahora sí tenemos páginas en plan Wikiloc, mapas, GPS, pero antiguamente era con unos blogs, yo me hacía con las fotos, las referencias de los sitios, y yo me metía en la montaña. Y después es verdad que soy una persona que a la persona que me encuentre, pues me paro, me gusta hablar, conocerla, conocer su historia. Entonces digamos que para mí la Sierra de Cádiz se reveló como mi hogar y como mi refugio. Yo soy sevillana, tengo mis raíces sevillanas, pero siempre decimos que el corazón se revela contra un sitio en el que, aunque a pesar de que te digan que tienes que encajar en ese sitio, de repente hay otro que tú dices, ostras, es que este es mi sitio. Y a mí me pasó con la Sierra de Cádiz. Me pasó. Perfecto. Y me pasó en la montaña. Y porque he llorado mucho en la montaña, me he enamorado muchísimo también, lo he vivido con pasión, lo he vivido con intensidad,
he pasado también mis miedos, como todo el mundo, y además en el libro se refleja. Y entonces el libro lo que trata es, como yo dije, yo como amo tanto la montaña y amo tanto escribir, y donde yo me siento en equilibrio y paz emocional es aquí, qué mejor que dedicarle mi primera obra en solitario a las montañas, a la Sierra de Cádiz. Y esa fue la semilla. Muy Es bien, más, pues todo en el libro hay un pequeño comentario mío que dice que todos los sitios que se describen están pateados por mí, vamos, que son verídicos, y la persona que lo lee después me dice, ¿cómo lo describe? Digo, es que lo vivo tan intensamente, aunque me repita el sendero, ¿no? Porque hay sendero, por ejemplo, el Pico Torreón, ya no me lo he hecho 10 veces, no me lo he hecho ninguna. Pero para mí, seguir subiendo el precioso, ¿eh? Torreón Precioso. es precioso. Precioso Pues para mí, y complicado la última parte, ¿eh? Muy complicado. la primera vez que lo subí, ya como Porque anécdota, es un pico que tiene 1600 y pico metros nada más. Pero las en 3 últimas rocas son horribles. en 3 kilómetros nada más que tiene 3 kilómetros, y son casi 800 metros de desnivel en zigzag, que va subiendo como en un zigzag, hasta llegar a un falso llano que yo le llamo, y ya viene la parte de las piedras, que Nosotros ahí sí te tienes que hacer más cansado. ese fin de semana hicimos, si no me recuerdo mal, Torreón, Picacho, y la semana siguiente hicimos la ruta de los Pinzapal, del Pinzapal, ¿puede ser? Sí, el Pinzapá Y está el por la parte Picacho de también, ¿no? Está allí cerquita también, relativamente. la Sierra de Algodonales. Vale, es que estuvimos un fin de semana por allí por Grazalema, nos movimos, hicimos el Pinzapal, creo, y el Torreón. Y ya Sí, el día siguiente, la semana siguiente hicimos ya el Picacho y otro que hay al lado que no recuerdo el nombre. la Sierra de Algodonales no me la conozco muy bien, yo la que me conozco. Es más, yo voy con mi marido y mi marido dice, ¿por dónde hay que ir? Ya a veces no tenemos ni el GPS, si es un sitio que ya está muy recurrente, que ya lo he pisado mucho, porque es que a mí se me graba en la retina, pero como digo, no solo en la retina, es que se me graba en el corazón. Y el Ajá, Torreón, correcto. aún subiéndolo ya el pico ya 10 veces, para mí cada vez que subo es, ¡ah! Y llego arriba y es, ¡ah! Y esto también porque tengo que coger aire, las cosas como son, porque subir el último tramo. Y el aljibe también lo hemos hecho. Pero nos Una estamos vez, apasionando. Cuéntame la anécdota esa que teníamos pendiente y seguimos con los libros, ¿eh? sí, la anécdota es que subí el Torreón empecé a subir a las 4:30 de la mañana. Me quedé esa noche en la furgoneta con mi marido durmiendo, un mes de marzo que hacía muchísimo frío allí en Grazalema. Y era para subir el Torreón para ver el amanecer. Uh-huh. Y subimos a las 4:30, vamos, solo el despertador, el tiempo de recoger. Subimos de noche, y subir de noche el Torreón fue una experiencia que también me dio alas para varios capítulos de lo que es el libro este. Pues, Y cuando subí a reír y vi el amanecer, ese tú, tú, amanecer tú con todo. cuéntale a la gente que tiene que subir al Torreón para inspirarse a las 4:30 de la mañana. A ver a ver cuántos dejaremos de escribir unos pocos, ¿eh? Gente loca hay en el mundo, yo me incluyo, ¿eh? El caso es que cuando llegamos a las 7:30, que amaneció, que salió el sol y se ve desde arriba todo lo que por la otra parte, los pinzapar y demás, yo recuerdo que cuando íbamos bajando, venían gente subiendo a las 9 de la mañana y decía, pero ustedes, ¿de dónde venís? ¿Desde arriba? Y nosotros sí, hemos subido de noche, y se quedaban mirándonos como diciendo, pero que hace mucho frío. Y nosotros sí, estamos súper abrigados. Y cuando llegamos abajo, nos dice el forestal que está con los permisos, nos ve venir, dice, y hace así con el reloj y se pone, ¿a qué hora me subió? Que yo llevo aquí desde las 7:30 de la mañana. Digo, nosotros hemos subido mucho antes. Madre mía, todo lo cansado que está. Y vamos, sí, estuvimos tan cansados que no tuvimos otra cosa que irnos al pueblo de al lado a seguir haciendo senderismo. Nosotros nos pasó justamente en el Torreón que subíamos a las 6 de la mañana, porque tú sabes que esto hay que hacerlo temprano. Subíamos a las 6 de la mañana amaneciendo y tal. Y cuando bajábamos ya casi al mediodía, porque eso tiene su trecho y su ratito. Y para bajar,
casi quizá tardas lo mismo porque tienes que tener muchísimo cuidado. Subían pues, una pareja de extranjeros que serían holandeses o por el acento, tampoco yo hablo holandés, pero bueno, por lo que es también la apariencia, ¿no? Y eran un matrimonio, el marido llevaba a la niña en los hombros y el niño pequeño que tendría unos 3 años de la mano de su madre. Y digo yo, madre mía, no saben lo que les espera ahí, ¿sabes? Es decir, porque es una montaña que, a ver, pero es técnica, es muy técnica, es complicada. Sobre todo al No puedes subir principio, allí con niños. sobre todo al principio cuando tienes que subir los primeros del nivel, que es cuando se ve la subida grande, aunque ya después Exacto, vas en sí subiendo, pero es que al principio hay mucha subida. Y exacto. entonces es muy técnica, es muy técnica. Pero vamos, Ujú. es una experiencia que recomiendo a todo el mundo si quiere desestresarse. Si se quiere inspirar, que se vaya al Picacho, al Torreón y al Aljibe, al Pinsapar y luego que nos escriba un email a ver cómo ha ido la inspiración. Vamos, las piernas se las van a poner gordas, pero a partir de ahí, las piernas y el culete se les van a poner fuertes. Sí, sí, sí. Pero bueno, muy bien, muy Pues bien. el libro se desarrolla por allí, por lo que es la sierra de allí, por la parte de Ubrique, Benaocá, muchos paisajes que allí hay, pero paisajes que a lo mejor no todo el mundo llega a alcanzar porque son senderos algo más técnicos, incluso lo que es el pico Torreón, que aunque es técnico hay otros picos que son muy técnicos también. Y Ujú. entonces digamos que por yo quería darles agradecimiento a lo que es la sierra para mí, lo que son las montañas para mí, como qué mejor homenaje que hablar de un libro que no es que hable de montaña, sino que la trama se desarrolla en el ámbito rural, Ujú. Muy que bien, por desgracia es un thriller psicológico y por desgracia el mal existe en todas partes. desde Y cuando son luego. pueblos pequeñitos, más todavía, en el sentido de que todo el mundo se conoce. Desde luego, desde luego. Y más miedo hay, ¿no? Porque no sabes quién es el vecino que está haciendo esas cositas macabras y malas. Lo Bueno, que ha está abierto pensando. varios, ha abierto varios melones. Ha hablado de las madres. A las madres, vuelvo atrás, a las madres no se les engaña, las madres lo saben todo, Macarena. Eso está muy Yo feo. Pero creo, bueno, yo, no estoy aquí yo yo para creo que llamarte la atención, ¿eh? no, pero yo creo que mi madre, cuando, yo creo que mi madre sabe, es lo que tú dices, las madres lo saben todo, pero yo creo que mi madre se callaba porque sabía que, en el sentido de que yo era un espíritu muy libre, un espíritu muy rebelde. Ya lo sabría dónde estaba tú y le diría a tu padre, deja a la niña. La niña que es rebelde, la niña que necesita un espacio y no es aquí en Sevilla, necesita airearse. Yo soy muy feliz en la montaña, soy muy feliz y procuro ir casi todos los fines de semana o cuando el tiempo me lo permite, irme. Y arrastro a mi marido, que mi marido dice, ay, Dios mío, ¿dónde me he metido con esta mujer? Te habrá Pero cruzado más de una vez con mi mujer también, que le gusta muchísimo la montaña y también hace lo que tú dices, ¿no? Vía ferrata, montañismo, hace también escalada, a ver, no libre, pero con manos y cuerdas y tal. Uf, unos jaleos que tiene, dice, vente conmigo y yo estoy escribiendo, yo me gusta el deporte de riesgo, pero también, o sea, esto también cuesta lo suyo hacerlo, ¿sabes? mi mejor amiga me dijo una vez que subió al torreón, la engañé y la subí al torreón. Y cuando subió arriba se pone, esto no es amistad, esto es supervivencia. Esto es venganza. Algo te he tenido que hacer que te está vengando de mí. Bueno, luego he hablado también de los miedos. Los miedos es lo que tú decías, ¿no? Un poquito, ¿no? Cuando tú llegas a un examen o llegas a una prueba física o cualquier cosa, con ese pelín de miedo que te da la tensión y al final te ayuda esa adrenalina, ¿no? Pequeña, ¿no? Porque sabes que estás preparado y que lo vas a conseguir de algún modo, o que te va a salir bien, pero no puedes sortear la prueba y sabes que te has demostrado a ti mismo que puedes, pues siempre es un plus, ¿no? A la hora de escribir una novela que tú has basado en unos paisajes que conoces, en una localidad, en una zona preciosa a la cual estás habituada. ¿Eso te ha ayudado a ti a desarrollar la novela?
Sí, me ha ayudado todos esos factores. Me ha ayudado incluso el perderme en mitad de la sierra y decir, ostras, que me está anocheciendo, no sé por dónde voy a tirar, el móvil se me está quedando sin batería y orientarme como he podido. El miedo, pero es un miedo que por dentro decía, continúa, 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 que vas a llegar, que lo va, que es como que cuando se nos activa el miedo, o al menos yo lo interpreto así, cuando se activa el miedo, en plan de, pero ¿qué vas a perder? Lo tienes que intentar. Claro, Lo peor que te puede pasar, como digo yo, y es a lo que yo hacemos, lo peor que te puede pasar es que no salga el resultado que tú esperas. claro. Pero bueno, no, el que no nos salga como esperamos no quiere decir que hayamos fracasado, sino que vamos aprendiendo. Es una oportunidad. Y yo creo Magnífico. que para mí lo asimilo mucho a la montaña por lo mismo, porque cuando yo me equivocaba en la montaña, a lo mejor porque no, a lo mejor el sendero no es adecuado para el tiempo, el clima o como lo queramos llamar, yo aprendo que esto no se debe ser así. He sentido mi miedo y el miedo me ha hecho aprender, pero lo he conseguido. Estupendo. A ver, de hecho tú tienes fotos en tu Instagram, en el Pico del Sí, Torreón, en varios picos que tú has hecho, en varias caminatas y bueno, de hecho, Confesión entre las cumbres, pues la portada también es una imagen entre montañas, un sendero entre montañas. Aquí tú estarías mirando ese amanecer que estamos hablando en el Picacho, aunque la del Picacho es mucho más bonito que esto, pero ahí queda. Y tu cafelito, ¿no? Como debe ser, pero también tienes tatuado, ¿no? De tengo, alguna manera es Sierra de Grazalema, ¿no? sí, la portada del libro es mi tatuaje, yo lo voy a enseñar, a ver si lo Anda. puedo enseñar. Sí, 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 sí. Ahí lo vemos, el tatuaje de la... sí, correcto, el tatuaje de la portada del libro. Muy bien, estupendo. Estupendo. Digamos digamos que ese para mí es el paisaje del Pico Torreón, el Pico Torreón, al lado del Pico San Cristóbal, los pinzapares, que se ven los pinzapos abajo, y desde el punto que se ve son los llanos del Rabel, que están un poquito Ajá. en otro. Y para mí, primero vino el tatuaje, antes que lo que es la portada del libro, vino el tatuaje, porque como a mí Mm. me gusta tanto el sitio y significa tanto para mí, yo me hice el tatuaje y cuando la editorial me preguntó qué portada del libro quería hacer, yo dije, yo lo tengo muy claro, quería que fuese mi tatuaje. La gente cuando ve la portada dice, uy, no es una portada a lo mejor como otros libros, es más, es de otro estilo. Y dije, pero es que, aunque es muy diferente, para mí es perfecto. Es más Es perfecto, emotiva, claro. es más emotiva porque me recuerda de dónde salió la historia. Ujú. Perfecto. Eso es magnífico porque de alguna manera ya estáis conectados. Y a la hora de venderlo, a la hora de expresarlo y a la hora de contarlo, ya sabes que va a estar el componente del corazón ahí. Y hablando del corazón, hablamos también de los pulmones, hablamos de esa necesidad de recuperar aire cuando llegamos a la cima, de recuperarlo de ese aire que se insufla en nuestros pulmones cuando llegamos abajo y ese aire también que tú insuflas a tus personajes, que me gustaría que nos hablase un poquito de cómo construyes tú a tus personajes, cómo los has construido en esta primera novela tuya, que ha debido de ser un desafío, ¿no? Fue un desafío que me llevó por cerca de un año escribir porque no empecé por el principio, sin quererlo, empecé por el final de la historia, sin quererlo, empecé por el final de la historia, claro, y cuando me vi tejiendo lo que es la historia, ostras, ¿cómo le doy un principio? ¿Cómo le doy un inicio y demás? Y haciendo una ruta de senderismo por allí, encontré un objeto, de hecho que encontré como un diario, un pequeño diario, era una libreta, y yo dije, yo me paro mucho y dije yo, ostras, toqué y vi la libreta y en la libreta no ponía más nada, sino que dentro ponía diarios de como que la habían perdido o no estaba ni siquiera escrito. Y yo lo tomé como una señal. Y dije, ostras, y fue uno de los objetos que me dio también el inicio de lo que es la obra. Entonces, tenemos a varios personajes, Alejandra,
que digamos que es la que yo considero mi protagonista principal, que por ciertas circunstancias se ve envuelta en una situación y sin quererlo acaba en lo que es en el ámbito rural. Ella busca huir, esconderse, lo podemos llamar de diferentes maneras porque cada lector lo interpreta de un modo distinto. Y sin embargo, cuando la gente se lee el libro, en vez de destacar a Alejandra, destacan a otro personaje que es el Inspector Torres, que es un personaje que me ha dado muchos quebraderos de cabeza, me ha dado mucha ansiedad en el sentido de que no sabía cómo, no que no supiera cómo construir el personaje, sino la moralidad que tiene él como inspector, cómo lo interpreta cada uno. Es que, claro, los personajes hablan mucho, abarcan mucho sus emociones. Las emociones, incluso cuando están solos y hay como algún monólogo, cómo ellos interpretan ante una misma situación, cada uno lo interpreta de forma distinta. Entonces el Inspector Torres es un personaje que sin quererlo, y lo digo de verdad, que sin quererlo me dio muchos quebraderos de cabeza porque ha sido el que más me ha hablado, digamos, con el que más he discutido, con el que más he entrado en conflicto, con el que más me he tenido que pelear y sin embargo también con el que más he llorado. ¿Cómo es ese inspector con el que tú has mantenido tantas conversaciones con café mediante por las mañanas y por las noches antes de acostarte con la tila y después con una copa en el bar? ¿Cómo es ese inspector? ¿Qué te dice? El inspector me dice que a veces los hechos de las personas tienen su justificación, según qué motivación tengan detrás, que puede estar justificado. Que lo que consideramos bueno o malo es según la línea que nosotros queramos poner, la fina línea que queramos poner. Que lo que nos dicta la sociedad es una cosa y lo que nos dice nuestra moral es otra. Entonces yo tengo que discutir muchas veces con él situaciones que se dan en el libro de ¿y por qué tenemos que llegar a esto? Y él mismo me decía, pero tú no lo harías por amor o por una circunstancia que te tienen una tensión y no sabes por dónde salir. Y a lo mejor yo me he tenido que meter mucho en el personaje e intentar entenderlo. No justifico el mal, porque el mal no tiene justificación, pero sin embargo las personas tienen una motivación detrás que desconocemos. Entonces, es uno de los grandes retos, ¿no, Macarena? Es decir, que tú consigas que un lector pueda empatizar con alguien que está haciendo el mal, porque, a ver, eso lo hace muy bien, es como yo digo, ¿no? Es decir, eso lo hace muy bien en Batman el Joker, ¿no? El Joker sobre todo es Joaquín Phoenix, ¿no? Llegamos a empatizar con un asesino por lo bien construido que está el personaje y por los traumas que arrastra. Entonces, al final dices tú, a ver, es que siento de alguna manera que este tío se tiene que vengar del otro. O sea, no, a ver, evidentemente es muy reprochable lo que hace y está muy mal. Claro, y tal, pero llega un momento que en las novelas o en las películas alguien mata a alguien y dices tú, eso, bien matado está, ¿no? Te lo merece, ¿no? Como decimos, te lo merecía. Ahí está, ahí está. Lamentablemente me ha pasado con el Inspector Torres, incluso ciertas cosas que hace Alejandra, que es el otro personaje. También hay gente que lee a Alejandra y dice, es que yo también actuaría así en esa circunstancia, y sin embargo la estamos justificando. No está bien lo que hacen los personajes, pero llegamos a empatizar y yo creo que esa línea la he cruzado yo a la hora de escribir y obviamente me ha dado muchos quebraderos de cabeza porque tú como persona dices, ostras, yo no puedo escribir, no que no pueda, sino yo no soy así, pero es que tu personaje sí es así y tienes que de redactar lo que el personaje te está diciendo. Entonces, claro, me ha dado muchos quebraderos, pero después, al final, son personajes que le cogen mucho cariño en el sentido de que dices tú, ostras, que si no hubiese sido por ello, la obra no se hubiese construido. No hubiese nacido como ha nacido, ni hubiese inquietado a los lectores, porque a mí cuando me preguntan, ¿tú por qué escribes?
para gustar a todo el mundo, digo, yo no escribo para gustar a todo el mundo, escribo en todo caso para incomodar a las personas, porque voy a intentar que entre en juicio tus propios valores. En esa incomodidad se encuentra de alguna manera la reflexión, ¿no? Claro, me he encontrado muchísimas reflexiones de muchos lectores que han leído el libro, cada uno tiene una forma de pensar, cada uno tiene una forma de manifestar sus valores, cada uno, y me gusta porque que me lo digan, que me digan los feedback, que me digan lo que piensan, porque aunque no lo parezca, no todo el mundo estamos en la misma línea que la sociedad nos impone. Hay muchísimas formas de pensar. Claro. Y no es justificando nada, sino que te hago como te hago pensar, te hago que te replantees cosas que tú digas, ostras, yo esto no me había planteado de esta manera hasta que he leído esto. Y así considero yo también que debe ser, claro. Entonces, la gente me dice que incomodo a veces mucho escribiendo, digo, pero es que de eso también se trata. Cuando de hacer pasar mal y hacerlo pasar bien al mismo tiempo. Claro, además, a mí la gente me dice mucho, da la vuelta, me leo el capítulo entero y cuando llego al final del capítulo me estás obligando a continuar porque le das como la vuelta, ¿no? Le das la vuelta o me das con la intriga. Y como la historia está desarrollada como en dos tiempos, en dos espacios temporales, hay un pasado, hay un presente, entonces los personajes van cambiando de escenario y obliga al lector a continuar, porque a lo mejor yo termino el capítulo 2 y hasta el capítulo 4 o 5 no viene el otro momento en el que se desarrolló el capítulo 2, te obliga a continuar. Momentos de clímax, ahí lo dejas tú tenso y después lo vas rebajando hasta que llega otra vez el clímax, ¿no? Las pausas, ¿no? Las tomas de aire, las tomas de oxígeno que necesita el lector y la lectora en cada... Tuve una opinión de un amigo mío que es terapeuta que me mandó un WhatsApp a las 2 y pico, 3 y pico de la mañana que me dijo, te odio porque me has tenido toda la noche, toda la tarde y toda la parte de la noche leyendo el libro porque tenía que acabar para entender. Que te diga es un terapeuta está de categoría, porque o sea, yo me imagino un terapeuta con su bata ahí en el despacho. Te odio porque me has tenido. Fenomenal, está muy bien. Me recuerda con muchísimo cariño porque cada vez que lo veo digo, ¿tú te acuerdas? Hombre, es que es muy gracioso, es muy gracioso. Es muy bueno eso, está muy bien. Y yo te quería preguntar, porque, claro, alguien que se acerca a la portada, ves el gris azulado o el azul grisáceo ese de la portada, y te imaginas, bueno, de alguna manera, ese tono gris, ¿no? Que tiene también los personajes, ¿no? Tus personajes, entiendo yo, que no serán ni blancos ni negros, ¿no? Como en las películas de los años 40. O era muy malo, Angela Channing, o era muy bueno, que era el de norte y sur, que dice tú, este chiquillo de lo bueno que es, tonto. Entonces, algo así que quieras destacar de eso para los que empiezan a escribir y demás, que pueda ayudarles a construir también sus personajes en el sentido de que tengan matices, de que tengan claroscuros. Sí, porque yo considero que las personas somos grises, somos complejos, las personas somos complejas. Pero en esa complejidad y en esas diferencias que tenemos, ahí está nuestra verdadera belleza. A mí, por ejemplo, cuando un alumno me dice, porque por las tardes doy clases particulares a alumnos de bachillerato y demás, cuando me sale un alumno de 16 años, es que yo soy raro, yo soy el raro. Y yo siempre digo, no eres raro, eres complejo, como lo puedo ser yo, como lo puede ser tu compañero. Digo, nadie es raro, somos diferentes, únicos, inimitables, y te tienes que quedar con eso. Y en esa rareza, como le llamamos, está tu verdadero don. Entonces, yo considero que cuando describimos a los personajes, el personaje ni es blanco ni es negro. Tiene sus aristas, tiene su complejidad. Entonces, claro, yo cuando, por ejemplo, digo, estoy en el taller y a lo mejor tengo alumnos que, ¿y cómo describo? Digo, ¿tú cómo lo describirías si fueses tú? Si estuvieses en esa situación. Tú piensas.
Es que a lo mejor no le va a gustar a la persona que lo lee, digo, pero es que tú no estás para gustar a todo el mundo, es que no le vas a gustar a todo el mundo. Hay que ser honesto. Para ser escritor, primero tienes que ser honesto contigo mismo y saber que tú no le vas a gustar a todo el mundo. Escribe lo que tú sientes, escribe como tú creas que es el personaje, como tú lo vivirías. Obviamente, después tenemos como un mapa de lo que es cada personaje, porque todos los personajes no pueden ser iguales, pero siempre nos inspiramos en referentes o situaciones vividas, porque todos los libros tienen una parte del alma del escritor. Y de los miedos también, ¿no? Que antes hablábamos de los miedos también, ¿no? Los temas son recurrentes de alguna manera, ¿no? Sí, los temas son recurrentes. El amor, la traición, la conciencia, qué es la verdad y qué es la mentira según para quién. ¿Serías capaz de guardar un secreto por salvar la vida de alguien? ¿O tu moralidad te lo impide porque crees que eso está mal? Entonces, digamos que la ambigüedad moral entra mucho, pero entra no solamente en esta obra, entra en muchísimos aspectos de nuestra vida que sin quererlo estamos como en un tablero de ajedrez. Según cómo yo decida hacer, o le puede repercutir a uno o me puede repercutir a mí. Ahora estará en ti la decisión que tú quieras tomar. Y hablando de estos chavales, estas chavalas que tú das clase y demás, y después del tema literario, de escritura, cuando nos vamos a retrotraer un poquito a tu infancia, a tu adolescencia, a tu juventud, y claro, tú has crecido entre libros. Yo me pregunto, ¿en qué momento suena ese pistoletazo, esa chispa de decir tú, no, yo quiero escribir? Bueno, pues mi madre era la típica de cuando mandaban los típicos trabajos de hay que aprender a recitarse una poesía, hay que aprender, bueno, hay que describir tal la actividad 2 de lengua, de escribir no sé qué, o redactar algo. Mi madre, yo recuerdo que ella me corregía a conciencia todas las cosas que yo escribía. Y al principio lo vi como una carga. Una niña de 7 o 8 años lo vi en su momento como una carga. Pero después hubo un concurso de literario que era sobre la DGT. En plan, había que inventar una historia sobre la DGT, sobre cualquier cosa de No tráfico. pondría tú ninguna multa, ¿no? Ese día, ¿no? En el relato, ¿no? Ya, No, esa risa te ha delatado. Era de multa, alguien multaba en el relato. a mí cuando me para la policía, yo les digo, tranquilidad que no he bebido. Me podéis hacer el control de alcoholemia. Yo cuando abro el buzón y veo Pero una carta, me alegro hasta de que haya una factura, porque si es de la DGT o de Hacienda, ya me cago encima, ¿sabes? O sea, esas son las peores. esas son las peores, cuando viene el sello negro, te dices, estas son las Ya nadie malas. manda carta, nada más que para pagar o para pagar. Pero lo peor es que te multen, porque dices tú, bueno, si has pagado por un servicio todavía, pero cuando te multan, que dices tú, ostras, ¿dónde he pasado yo? No, es que usted estaba cruzando allí, pero si era un poco Y lo abajo, fíjate, peor, 140 en vez de 120 o 135, dices tú. y lo peor es que te multen y no te llega la multa hasta 5 o 6 meses después. Y cuando te llega la multa, tú dices, ¿y esto cuándo ha sido? Que no me suena de nada. Y además tú lo ves y dices, ha sido aquí tal fecha, y además la foto de la matrícula es perfecta. Dice tú, ya Sí, quisiera yo salir en una foto así algún día. Dice tú, claro, te convence, dice tú, he sido yo. Si no estaba sí, sí. allí, menos a mi hermana, que el otro día le llegó una multa de una localidad de Madrid en la que no había estado, que dice, no, este tío, el policía apuntó mal la matrícula porque, y claro, reclamó y dijo, mándame una foto de mi coche porque aquí yo no he estado, que también puede ocurrir. Pero bueno, cuéntame, ¿cómo era ese relato? Que ya nos vamos otra vez a las montañas. El relato era sobre inventar, bueno, temática de GT, de tráfico. Y yo recuerdo que yo hice en el típico cuaderno de cuadrito, cogí, escribí un relato, le hice 4 o 5 dibujos sobre un país en el que no existían las normas de tráfico y había muchos accidentes y pues se instauraba lo que era lo, lo que son las señales, lo que El son los código, semáforos, claro. el código de la, digamos, de la DGT. Lo mandé sin ninguna expectativa.
yo lo mandé porque me gustó, me interesó. Y al poco tiempo llamaron a mis padres y les dijeron que había sido premiada con el primer premio. Al principio nadie se lo creyó, yo no me lo creía y mis padres también muy escépticos suponen, bueno, pues iremos a recoger el premio ese porque ellos no estaban todavía convencidos. Eso es que quieren vender los libros, dirían. Yo me decía, Como me decían a mí de chico mis padres. Papá, que dan aquí, eso quieren vender libros. ¿Sabes? esto es para rellenar huecos, esto es para rellenar huecos. Yo no recuerdo de mi madre, esto es para rellenar huecos porque habrá un festival que querrán hacer algo y esto es para rellenar huecos. Y sin embargo sí me dieron mi premio y ya son, es muy antiguo, era como un lapicero de cuero, de estos tarjeteros de cuero, era muy antiguo, pero sin embargo lo tengo todavía metido en su caja y no lo he abierto a día de hoy, lo conservo con muchísimo cariño porque fue como el wow. Y el valor No me emocional que tiene eso. el valor emocional y lo tengo muy guardado. Cuando me fui de mi casa, cuando ya me fui a vivir con mi marido, yo recuerdo que lo primero que cogí fue esa caja, me la tenía que llevar conmigo, llena de polvo, estaba llena de polvo, del hipercoffee de esto, sí, yo me acuerdo que venía acá metida en un estado de hipercoffee, y yo me la llevé. Casi te va a Galerías Preciados, chiquilla. Es que era muy antiguo, sí, ya tengo 35 años, no me tan antiguo. Yo me acuerdo de Galerías Preciados, ¿eh? O sea, imagínate, que era el Corte Inglés en su momento, Hiperco y todas estas cosas. El Carrefour era Hiperco y el Corte Inglés era Galerías Preciados, si mal no recuerdo. Pero muy bien. Me gustó muchísimo. Y ya después dije, otra, pues, ¿y por qué no? Entonces ya empecé a escribir y la secundaria para mí fue como para cualquier adolescente, ¿no? Que siente algo que no encaja, que a lo mejor surgen los roces porque eres de la forma de ser, no es la mejor la más popular, y yo me refugiaba en el cuarto de baño del instituto a leer y a escribir. Y era donde yo me desahogaba. Entonces, digamos que esa experiencia me dio del decir, bueno, no soy como el resto de las ovejas, y además digo a mis alumnos, no somos ovejas que tienen que seguir al ganado, cada uno es diferente, sé una oveja negra, sé una oveja negra. Hombre, a veces es lo que reconforta, ¿no? Claro, entonces yo siempre he dicho que soy como la ovejita negra de mi casa, porque el escribir me ha permitido conocerme, el escribir y es verdad que después a los 16, 17 años que ya empiezas a salir, a conocer, a relacionarte más con los chavales, dejé de escribir. Pero siempre ha estado ahí esa necesidad de, me tengo que buscar un hueco, aunque sea para escribir 4 líneas y desahogarme o pensar, o escribir 4 palabras, porque hay días que lo mismo escribes un montón, y eso nos pasa a todo el mundo que escribimos, y hay días que nada más que no pasan ni del primer renglón. Claro. O de ahí que tienes un bloqueo y no escribes, o no escribes una palabra, pero sabes que algo has escrito, y yo creo que esa necesidad siempre la he tenido. Entonces, empecé a presentarme a concursos literarios, concurso en el que ya con 20 años resultaba ganador, resultaba finalista, resultaba ganadora, he participado en antología y siempre ha sido wow. ¿Y por qué no? No quiere decir que vaya a ser una autora a lo mejor famosa como mucha gente que aspiran a eso. Tienes que aspirar a que si tú escribes porque te gusta, qué es lo que te apasiona. Sí, no es como un trabajo, vamos. Yo ya trabajo, afortunadamente tengo uno y pienso a veces, bueno, te gustaría ser famoso, destacar en la escritura y tal, y tener que verte obligado. Al final quizá lo detestes, ¿no? Entonces, de alguna manera, no sé, a veces uno es feliz subiendo a la montaña sin tener que competir. A veces uno es feliz cogiendo la bici y dándose un paseo sin tener que pensar que tiene que adelantar al que va adelante, que te lleva enseñando el trasero toda la carrera, ¿no? Y yo que he hecho maratones y demás, digo, vamos a ver, estamos locos, estás puesto tú ahí al lado a picarte con uno o con otro. No hace falta, que mañana hay que trabajar, son cosas que innecesarias, pero bueno, siempre uno se pide un poquito más, ¿no? Que eso es lo bonito, ¿no? Pedirse un poquito más. Pero como esta... Una pequeña autoexigencia que tenemos las personas. Yo, por ejemplo, cuando voy a la montaña,
me dice mi marido de cachondeo, pasitos cortos. Digo, sí, yo soy pasitos cortos, mido 1,50 m y mis pasos no son como los tuyos que tú mides cerca de 1,80 m. Digo, yo soy Claro. pasitos cortos. Digo, pero los pasitos cortos llegan, tarden más, tarden menos, pero llegan. Y esa es la filosofía de vida que hay que tener. Exactamente, exactamente. Entonces, a ver, como está siendo un poquito emocional esta entrevista, aparte de emotiva, y tú eres una chica cariñosa, por lo que yo percibo, ¿no? No nos conocemos en persona, pero eres muy agradecida con tus padres y demás, y tienes ese puntito de que hablas con mucho cariño de tu infancia. Y te quiero preguntar, porque me ha venido a la cabeza, ¿tú recuerdas alguna historia que realmente tú guardes con especial cariño en la memoria de las que te contaba tu padre cuando te tenía en la rodilla mientras estabas tú con él? Mira, pues hay una historia que va por mi abuelo, que para descanse. Mi abuelo era de Córdoba, de Guadalcázar, y siempre me contaba una historia de que en Guadalcázar había un pozo y en el pozo había una leyenda de que había una princesa mora que estaba en el pozo. Y entonces la leyenda decía que el que se sentase dentro del pozo, se sentase en lo que en el borde del pozo, con las piernas para adentro y con la luna llena, tenía que abrir una granada y procurar que no se cayese ninguna pepita. Si caía una pepita, te agarraban de las piernas, aparecían unas manos y te agarraban y te tiraban dentro del pozo. Entonces yo recuerdo que una vez que íbamos para Córdoba, para Guadalcázar, Qué y miedo, iba con Macarena. Qué miedo me ha entrado, Quilla. Perdóname que te interrumpa. Perdóname que te interrumpa, pero me he cagado. A mí me pone toda... Bueno, a mí no se me caería una pepita. A mí me cogerían, vamos, 17 por las piernas, seguro, con lo torpe que soy. Yo recuerdo cuando me lo contaba mi padre y me lo contaba mi abuelo cuando estaba en vida, que me compraban compraban granadas y me ponía en casa a la hora del almuerzo, cuando yo comía con mis abuelos y con mis padres, y me intentaba sentar en un taburete y hacía como la que abría la granada intentando que no se cayeran las pepitas. Y como se caían, porque se caen, mi abuelo, recuerdo que me cogía de las piernas, me cogía así con las manos y me tiraba para abajo. Y yo me asustaba y decía, abuelo, abuelo. Y decía, pues nunca vas a salvar a la princesa Mora. Y una vez que fuimos de viaje a casa, me llevaron mi padre y mi abuelo hasta un pozo. Y decían que ahí estaba el pozo de la princesa. Entonces yo recuerdo mucho, con muchísimo cariño, porque después de fallecer mi abuelo, con mi padre volví a Guadalcázar y fuimos al pozo. Y yo me acuerdo que los dos asomados decíamos, a la princesa no la hemos salvado, pero que sepa que su leyenda siempre va a estar viva entre nosotros. Y gracias al abuelo y a ti, y tú sabes, eso emociona mucho. Y yo, Bueno, a día de hoy, es bonito, ¿no? Poder ir a un sitio así, recordar algo tan hermoso y poder tener un sitio emblemático, es con esa esencia, ¿no? Porque al final ese pozo tiene la esencia de alguna manera de tu abuelo y tú puedes ir allí y a lo mejor, pues si tienes hijos, tienes sobrinos y tal, decirle, este era el pozo, ¿no? En el que te cuento el cuento, ¿no? Porque ese cuento se transmite de entre generaciones, seguro. claro, ahora yo hijos no tengo, pero se lo cuentan mis niños de la guardia. Lo que pasa es que algunos los tienen atemorizados y después me dice la gente, señor, el cuento de la princesa, digo yo, y dice que es el cuento del pozo. Claro. Pero esto es lo que recuerdo con muchísimo cariño y mi abuelo siempre lo recordaré con ese cuento, siempre con la granada en la mano al mediodía diciendo, venga, a ver si eres capaz de abrir la granada sin que se caigan las pepitas. Muy bien. Confesiones entre las cumbres. Una novela que empieza con el hallazgo de un cadáver. Estamos hablando aquí de misterio, de intriga, de suspense, de terror, de ese miedo humano, ¿no? Que es el que más terrible es, ¿no? Porque al final el de los fantasmas, el de los monstruos, pero lo más monstruoso es lo humano al final, lo que tu cabeza Nosotros es mismos, incapaz de imaginar que ocurra, ¿no? Eso da más miedo siempre que la oscuridad o los miedos atávicos de las personas, ¿no?
Entonces yo te quería preguntar un poquito, ¿qué te atrae a ti de ese tanto, de ese género, ¿no? Del misterio, de las tramas de investigación? Porque son complicadas de hilvanar, a fin de cuentas. Me llama mucho la atención porque soy bueno, fanática, no fanática como tal, pero me gustan mucho los documentales del True Crime. Me gustan mucho los documentales. Sigo mucho a los periodistas de este género, también a los periodistas, y me gusta, pero por el ámbito, ya no solo de lo que es la trama de investigación. Es más, el libro habla mucho más de lo psicológico, de lo que es el aspecto de, como he dicho, el peor enemigo de alguien eres tú mismo. Entonces, ahora hay investigación, sí, pero hay otro misterio mucho más profundo que el misterio psicológico. Yo creo que el peor miedo es el miedo psicológico. El que están los monstruos, está el fantasma, pero el peor es el miedo psicológico y es un miedo que o pues, depende en las manos de quien caiga, por decirlo de alguna manera, puede ser o muy peligroso o se queda ahí. Entonces me gusta mucho el true crime. Para escribir el libro me vi, no un documental, me vi un montón de documentales, hasta el punto de que como anécdota me obsesioné tanto que yo normalmente a mi madre la llamo a las 2 de la tarde cuando salgo del trabajo. Ese día no me cogí el teléfono. Mi hermana vive con ella. Llamé a mi hermana. Mi hermana tampoco me cogió el teléfono. Estuve cerca de una hora llamando por teléfono varias veces. Y ya pensando que había pasado algo, ¿a que sí? Había pasado algo, yo pensando, voy a tener que ir a casa de mi padre a recoger las llaves del coche y me planto allí en casa a ver qué ha pasado. Cuando me llamaron a las 3 de la tarde, mi madre asustada, niña, ¿qué te ha pasado? Que tengo por lo menos 10 llamadas perdidas. Te digo yo, será desgraciada, ¿qué te ha pasado a ti que no me has cogido el teléfono? Me tiene que coger el teléfono a las 2 de la tarde cuando te llame. A mi padre le pasa lo mismo. Me llama a mí. Si no le cojo el teléfono, llama a mi hermana. Si no le cojo el teléfono, llama a mi mujer. Si no le cojo el teléfono, llama a mi hija. Y dice tú, vamos a ver, que no te coja el teléfono, puede ser que me esté duchando. ¿Sabes? Claro, o que haya salido y se me haya olvidado, que hoy en día es difícil, ¿no? Que se te olvide el teléfono en casa. Pero bueno, también hay otra cosita aquí que no podemos dejar de hablar. Yo no quiero hacer spoiler. Tú me vas a explicar y nos vas a explicar el ritual de la escritura que llevas a cabo cuando te sientas tú delante del ordenador. Uy, yo soy muy bruja para estas cosas, ¿eh? Soy muy bruja. Como diría mi mejor amiga y mi marido, pues soy muy maligna. Yo me pongo mi incienso. Te va a tener miedo el del pozo a ti, a este paso, ¿eh? Mira, tú eres el que agarra el del pozo para abajo. Yo, escúchame, yo digo, mi marido dice, mi mujer, mi problema, digo, con mi marido, mi condena, así que tú ya sabes lo maligna que soy. Cuéntanos, que la gente se va a creer que esto es un cachondeo. No, este programa es muy serio, ¿eh? Por favor. Exacto. Que yo tengo un cuarto aquí que se llama el cuarto de la reflexión. En mi casa tengo el cuarto de la reflexión. Es el cuarto donde yo suelo estar a la hora de escribir. ¿Cuándo suelo escribir más? Depende, pero mucho más de noche, que es cuando me hace la bombilla, ¡pum! Ya me levanto, no voy a tomar un vaso de leche, voy a hacer al servicio y pues a las 2 de la mañana digo, ¡ostras! Pues no que se me ocurre algo y me voy y escribo. Pero pongo un incienso, depende de cómo me sienta ese día, lo tengo de varios olores. Después tengo velas de todos los colores, azules, amarillas, rojas, cada uno para una funcionalidad. No me vaya a poner vela negra esta noche, a mí, ¿eh? No. La he intentado para dar cachondeo a una amiga mía que se va a casar, le he dicho yo cachondeo, te voy a poner 2 velas negras el día de tubo. Pero de esas no. Pero las tengo el de la amarilla, que es la prosperidad, la azul, que es la de los estudios y la para escribir, para la inspiración, la verde, que cada una tengo una, y me pongo mi incienso, me pongo a lo mejor música relajante,
o música, a lo mejor si depende de lo que vaya a escribir, como una vez que tuve que escribir como una dinámica de miedo, de terror, y el terror también me parece un género muy, muy fascinante de lo que es atrapar el miedo en el lector. Y yo me acuerdo que me metí tanto que escribí de noche, lo tuve que escribir de noche, me levanté, después al día siguiente estaba hecho un trapo, pero es que me pasé haciendo esa dinámica de noche y intentando meterme en el papel del personaje. Entonces yo tengo ese ritual. El incienso y la velita tiene que estar encendido, si no, yo ya no me concentro. Y si estoy en la montaña, que me sale la inspiración, yo me tengo que sentar, tengo que coger mis gafas, las tengo de diferentes colores, según como Como las velas, esté. la vela amarilla, la gafa amarilla, la vela azul, las gafas azules. Amarilla las quiero, pero no las encontré, las tengo blancas, las tengo así negras con esto por aquí de leopardo, o sea que las tengo de diferentes modelos. Pero me saco mi cuaderno, es un cuaderno muy especial donde yo suelo apuntar todo lo que se me ocurre y saco mi boli y me pongo a escribir y a lo mejor estoy allí escribiendo media hora o le digo al que esté conmigo, date una vuelta o si quieres estar aquí a mi lado, pero tengo esos son mis rituales Y te vas al y rincón del también pensar, ¿no? Te vas al rincón del pensar, tú te autocastigas al rincón del pensar, Macarena, y te metes allí en el rincón del pensar. hubo un día que dije yo que me bloqueé, tuve bloqueo escrito y dije yo, me voy a un rincón que no me lo merezco y me fui. Pero ese es mi ritual y la verdad que estoy muy contenta. A lo mejor son como digo yo, son costumbres mías de bruja, como suelo decir. Pero oye, a mí me gusta. Y aparte cuando a la gente a lo mejor le hago algún regalo o les envío los libros, siempre les meto un incienso, les meto una velita o cosas así, como diciendo para que cuando lo lean te inspire tanto como a mí. Y se lo suelo enviar así. Muy bien. Como nos acercamos al final, quería preguntarte en qué estás trabajando ahora para saber yo si vas a venir en un futuro, vas a venir pronto, vas a venir tarde o cómo va a ser la situación. ¿En qué estás trabajando? Porque alguien como tú seguro que tiene un proyecto literario entre manos. Bueno, pues por decir de alguna manera, estoy embarazada de lo que es la segunda parte de la obra. Pues te doy la enhorabuena igualmente. Porque, pues, Sí, cómo va a ser ese parto? ¿Cómo está siendo ese embarazo? está siendo peor que el primero, ¿eh? Me está dando más quebradero de cabeza porque ya es indagando en otros aspectos mucho más profundos o oscuros, como lo queramos llamar. Yo no quería hacer la segunda parte, pero sin quererlo, la gente me pide la segunda parte. Oye, y la segunda parte, yo me acuerdo que dije, ostras, pero yo no esperaba una segunda parte. Me dice, no, pero es que hay más, puedes escribir más y de hecho lo estoy procesando. Cuando comencé a escribir el libro, recuerdo yo, el primero, empecé la noche en el que terminé de hacer un sendero en el que hice una foto de un atardecer y me inspiró tanto que esa misma noche cuando llegué, me duché y demás, me acosté, pero al rato me levanté y me puse a escribir. Fue como el pistoletazo de salida del primer libro. Y hace escasamente 2 meses así, volví a hacer ese sendero. Yo no me acordaba de ese paisaje, pero a la vuelta hice una foto y cuando yo llego a mi casa y me pongo a revisar fotos porque solo subí al ordenador y demás, mi marido dijo, uy, esa foto no es la foto que tú hiciste hace 3 años cuando estuvimos haciendo el otro sendero. Y son las mismas fotos en diferentes momentos. Uno un atardecer y el otro es como un mediodía. Pero es la misma foto, con es la misma foto. Y entonces Pero no dije yo, se ostras, puede, tú que has hecho tantas fotos, no se puede hacer la misma foto, es decir, por la luz. La luz siempre es claro, diferente. las luces son diferentes, pero la estructura de lo que es la montaña, los árboles, como... Y es que yo lo recuerdo y digo, ostras, esto es una señal, tengo que darle la segunda parte. Y ya fue cuando me puse a hacer la segunda parte y me estoy ahí documentando. Tengo un amigo que es psicólogo, y entonces también me está ayudando mucho a entrar en lo que es en otras materias ya más profundas para entender ciertas cosas que le pasan a los personajes. Entonces ahí estoy.
Y La después con la hiciste cueva más de de los... día, pero por lo que me estás contando parece una obra más oscura, una segunda parte un poquito más oscura que la un primera. poco más oscura. Ujú. Muy bien. De muy Ese bruja, contraste está bien. como de muy bruja. Además, viene hoy de negro, yo de negro, más brujo también. ¿Eh? Y después la cueva de los narradores estamos haciendo una antología de un relato, pero escrito por 9 personas, es decir, 9 personas, nueve personajes, 9 voces diferentes. Uh-huh. Y esto que la temática de un tren que sale de Sevilla, tiene que llegar a Barcelona, es de noche, o sea, sale a las 8, creo que salía a las 8 o 9 de la noche y llega a Barcelona a las 6 de la mañana. Y en ese tramo Ese tren lo he cogido yo. suceden ciertas cosas y cada personaje va contando desde su voz. Bueno, mi personaje es Elena, Elena Duarte, tiene una historia, después hay otro personaje que es un niño, hay otro personaje que tiene también muchos secretos. Y el otro día con el cachondeo decíamos todo el grupo, todos los personajes se van a acabar volviendo locos porque ponernos de acuerdo también en escribir una misma temática, 9 personajes, 9 voces diferentes y que todos más o menos nos pongamos de acuerdo en qué momento se cruzan, cuando hay a lo mejor las conversaciones, esa tercera persona que sale a lo mejor cuando tienen que hablar 3 personas y quién lleva la voz cantante y cómo piensa el otro. Y aunque nos gusta, porque después acabamos con las risas, pero Uh-huh. nos ha costado también ponernos de acuerdo. Estupendo. Yo te quería también preguntar un poco, para ya finalizar, dónde podemos encontrarte, dónde podemos encontrar a la Cueva de los Narradores y un poquito que aproveches para venderte y para despedirte también, porque ya llegamos a la hora y pico y no y hay que salir a caminar también. A ver, mira, pues mi obra está en la página de Diversidad Literaria. Si pone Macarena Expósito Molina, está en la página de Diversidad Literaria. Pero me puedes encontrar en Instagram, @macareni24, Macareni con K, que con mucho gusto Y te con I latina, aceptaré. ¿no? ¿Qué? Y con I latina. Y con I latina, es verdad, Macareni24 con I latina y con K. Cueva de los Narradores es @Cueva de los Narradores, Cueva del Narrador, perdón, en Instagram. Y estaré encantada de hablar me gusta mucho hablar con los lectores, porque yo siempre diré que yo estoy donde estoy, gracias primero a mis padres que me inculcaron el amor por la literatura, también gracias a, a los que han confiado en mí, e incluso a los que no han confiado en mí, porque me dieron el coraje para seguir adelante, y en todo y en cada una de las personas que, aunque no me hayan comprado el libro, pero se han acercado a hablar conmigo, a compartir anécdotas, a compartir historias, porque eso es lo que gusta. Entonces, yo soy lo que soy gracias a todo el mundo, a todas las personas, para bien o para mal. Y si me queréis conocer, aquí estaré encantada de recibir con los brazos abiertos y nada, y si alguien quiere algún ejemplar o quiere comentarme algo, yo al revés me gusta dedicar los libros, me gusta enviarlo con muchísimo cariño, con muchísimas sorpresas, muchísimos regalitos, para que vea la cercanía, porque soy muy cercana, soy muy campechana. Uh-huh. Muy bien. No, hay que ser humilde y hay que ser agradecido. Perfecto. Todo perfecto ahí. Macareni con K y latina 84. La encontraréis en 24, Instagram. 24. 24, que le he metido yo 60 años. 24. Le he metido 24, le he metido 60 años yo a Macarena, porque esto se lo crearía ella con 24 años. No pasa nada. Macareni con K y con I, y yo había pensado, digo, ¿será del 84? No, Macareni 24, así queda mejor, porque lo he dicho 3 veces. Macareni 24 con K y con I latina en Instagram, La Cueva de los Narradores. Muchas gracias por estar aquí, Macarena, muchas gracias por abrirnos tu corazón, por Muchísimas gracias. acompañarnos en los senderos y esas confesiones entre las cumbres, por hablarnos de tu memoria, por hablarnos de tus seres queridos, por ese homenaje que han hecho a tus padres y a todas esas personas que te quieren.
a los que no te quieren tanto, que también tienen mucho que ver con nuestros éxitos y que está siempre aquí, bienvenida, y espero que pronto nos puedas hablar aquí de esa segunda parte, ¿vale? Vale, muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimos besos a todo el mundo. Venga, un placer, encantado y a cuidarse.